Así que cuando su exnovio de 3 años lo dejó en una cafetería vegana, nada menos. Por un instructor de yoga espiritualmente iluminado que entendía el ciclo cósmico de sus almas. Robert reaccionó de la única manera que sabía. Se desahogó durante 1 hora entera con su mejor amiga Olivia mientras tomaban cócteles caros. ¿Quién siquiera cree en almas gemelas de vidas pasadas? Robert golpeó su bebida en el mostrador del bar, ganándose una ceja levantada del barman. ¿Sabes lo que me dijo antes de irse? Robert, ya no vibras en la misma frecuencia que yo. Quiero decir, ¿qué significa eso siquiera? ¿Es una estación de radio? Olivia, acostumbrada a sus dramas, simplemente sorbió su bebida. Te dije que no salieras con un hombre que usa calcetines con patrones de mandala. Mientras Robert se preparaba para lanzar otra diatriba sobre la traición. Una voz suave y profunda interrumpió desde el taburete junto a él. ¿Eso te parece malo? Robert se giró, ya molesto por la intromisión, hasta que lo vio a él. Ford Langley estaba sentado con una especie de gracia sin esfuerzo que hacía que las personas se desmayaran o se enfurecieran. Era alto, de hombros anchos, con cabello rubio plateado. Peinado de una manera que parecía tanto descuidada como irritantemente perfecta. Sus penetrantes ojos azules estudiaban a Robert con leve diversión. Y su traje a medida gritaba buen gusto y caro. Me acaban de dejar, continuó Ford, girando su whisky como un hombre que aceptaba su destino pero aún lo encontraba desagradable por mi novio de 4 años. Durante una cena de bistec, me dijo que yo era demasiado difícil y que necesitaba a alguien más fácil. Robert se quedó boquiabierto. ¿Más fácil? ¿Cómo, emocionalmente? ¿O simplemente no le gustan los hombres con opiniones? Ford soltó una baja carcajada. Probablemente ambas. A Robert le desagradaba cuánto le gustaba esa carcajada. Chocaron sus copas en una miseria mutua post-ruptura. Y durante la siguiente media hora, intercambiaron historias de terror sobre sus ex. Dándose cuenta lentamente de que sus situaciones eran extrañamente similares. Luego, en medio de la dramática recreación de Robert del discurso cósmico de su ex, Ford de repente se enderezó, sus ojos brillando con algo peligroso. Deberíamos fingir que salimos, dijo suavemente como si propusiera un trato de negocios. Robert parpadeó. Lo siento, ¿qué? Piénsalo, Ford se inclinó, su voz bajando lo suficiente como para hacer que Robert se estremeciera. Nuestros ex nos dejaron y siguieron adelante como si fuéramos nada. Si de repente nos convertimos en la pareja perfecta, lo lamentarán. Robert se burló. Eso es ridículo. No me va bien con los planes. Me quebraré bajo presión. Soy como una mala película de espías esperando suceder. Está bien. Yo haré todo el trabajo. Ford sonrió. Soy hombre de negocios. La estrategia es lo que hago. Robert lo miró con recelo. ¿Y por qué exactamente aceptaría esta locura? Porque Ford se encogió de hombros, será divertido. Y además, no quieres ver el tercer ojo de tu ex. Temblar de celos cuando te vea con alguien como yo. Vale. Eso fue un buen argumento. Robert frunció los labios, pensando, por un lado, esto estaba condenado a fallar espectacularmente. Por otro lado, era una excelente oportunidad para superar a su ex. Está bien, dijo por fin, cruzando los brazos. Pero necesitamos reglas básicas. Ford sonrió. Continuó. Las reglas de su relación falsa totalmente infalible. 1. Sin sentimientos reales. 2. Solo apariciones públicas. 3. Absolutamente nada de besos a menos que sea absolutamente necesario. 4. Nada debería salir mal. Ford extendió una mano, esperando a que Robert cerrara el trato. Robert vaciló, solo por un momento antes de estrecharla. Y así, tenían un plan. Al día siguiente, Internet se colapsó. Su primera foto oficial como pareja. Una simple foto de Ford casualmente pasando un brazo sobre el hombro de Robert mientras almorzaban. De alguna manera aterrizó en la página de tendencias de Instagram. ¿Cómo demonios pasó esto? Robert se quedó boquiabierto ante su teléfono, mirando los miles de comentarios bajo su foto. Ford, completamente imperturbable, revisó sus propias notificaciones. Aparentemente, a la gente le encantan las parejas dramáticas y atractivas. ¿Quién lo diría? Está bien, pero ¿por qué tu asistente piensa que hemos estado juntos durante meses? Porque lo insinué, dijo Ford con una sonrisa burlona. Marketing, Robert. Tenemos que vender la historia. Robert gimió, frotándose las sienes. Esto ya se está saliendo de control. Está bien. Esto es solo el comienzo. Ford parecía completamente relajado, sorbiendo su café como si no hubiera convertido sus vidas personales en un espectáculo de Internet.
Entonces el teléfono de Robert vibró con un mensaje de su ex. Leo, Oye, vi tu publicación. No sabía que estabas saliendo con alguien nuevo. Espero que seas feliz. Robert miró el texto. Su corazón latía con fuerza. No estaba seguro de si era por el repentino interés de su ex. O el hecho de que por primera vez desde la ruptura, no le importó inmediatamente lo que pensara su ex. Ford levantó una ceja. ¿qué? Robert exhaló, con una lenta sonrisa formándose. Creo que esto podría realmente funcionar. Ford sonrió con suficiencia. Te lo dije. A medida que los me gusta, comentarios y compartidos continuaban inundando, una cosa quedó completamente clara. Habían comenzado algo. Algo grande. Y para bien o para mal, ahora estaban juntos en esto. Capítulo 2. El mundo nos ama, pero queremos matarnos el uno al otro. Robert había subestimado gravemente la capacidad de Internet para volverse loco. Por dos hombres en abrigos de diseñador parados demasiado cerca el uno del otro. Para cuando despertó a la mañana siguiente, la relación falsa ya se había convertido en una sensación mediática en toda regla. Su teléfono vibraba con una cantidad aterradora de notificaciones. Robert entrecerró los ojos somnolientamente hacia su pantalla. ¿Por qué no me dijiste que estabas saliendo con Ford Langley? Su compañero de trabajo, Sam. ¿Eres realmente tú en este artículo? ¿Estás saliendo con un multimillonario? Un mensaje de su ex. De nuevo, no me di cuenta de que ustedes dos iban tan en serio. Espero que seas feliz. Robert soltó un grito ahogado en su almohada antes de arrastrarse fuera de la cama. Las noticias no solo se estaban difundiendo. Estaban explotando. Ford, por supuesto, estaba completamente despreocupado. Cuando Robert irrumpió en el lugar de Bruns acordado, furioso. Ford ya estaba tomando un espresso con tranquilidad, su cabello plateado perfectamente peinado. Como si no hubiera lanzado accidentalmente el escándalo de citas más candente del mes. ¿Tienes idea de lo que está pasando?, siseó Robert, arrojando su teléfono sobre la mesa. Ford ni siquiera parpadeó. Sí, somos tendencia. Nuestros números de participación son excelentes. ¿Números de participación? Sonarías como si acabas de hacer una campaña publicitaria. Dejando su taza. Eso es porque lo hice. Robert se quedó mirando. Perdón. Ford desplazó su teléfono, luego giró la pantalla hacia Robert. Ahí estaba. Un influencer verificado había publicado sobre ellos. A un lado, bodas reales. Robert Monroe y Ford Langley son los nuevos reyes del romance. Pareja poderosa. Objetivos. Ford y Robert para siempre. La publicación tenía más de 100,000 likes. Robert se frotó las sienes. Ni siquiera hemos estado fingiendo salir por una semana. Ford se encogió de hombros. A la gente le encanta el drama. Les estamos dando lo que quieren. Robert quería gritar. La primera cita. También conocida como un desastre en 5 actos. De alguna manera, Ford decidió que su primera cita oficial falsa necesitaba ser en un restaurante de lujo. Que probablemente costaba más por comida que el alquiler de Robert. Robert supo que la noche estaba maldita desde el momento en que el camarero sacó la silla para Ford. Como si fuera de la realeza. Todo en el lugar gritaba dinero y sofisticación. Desde los suelos de mármol pulido hasta el hecho de que incluso la cesta de pan parecía crítica. Ford, por supuesto, encajaba sin esfuerzo porque, claro, lo hacía. Robert, en cambio, era un desastre andante. Primero, casi derriba todo un candelabro. Luego, mientras reanimaba dramáticamente un monólogo de ruptura, para su audiencia falsa, por supuesto. Su gesticulación salvaje hizo que su tenedor saliera volando por la habitación. ¿Pero el desastre final? Ocurrió cuando el ex de Ford entró. Robert lo vio primero. Alto, impecable y emitiendo una arrogancia costosa. Los ojos del hombre se posaron en su mesa y por un breve segundo, sus cejas se fruncieron. Los instintos de novio falso de Robert se activaron con toda su fuerza. Fue así como terminó alcanzando la botella de vino. Y accidentalmente vertiendo toda sobre la falda de Ford. Un suspiro colectivo recorrió el restaurante. Robert se congeló, horrorizado. Ford se sentó completamente inmóvil, mirando su ahora empapado traje de diseñador. Sus ojos azules se alzaron, lentamente, peligrosamente. Robert, dijo, con una voz dolorosamente calmada. Sí. ¿Por qué me estoy ahogando en Merlot? Robert abrió la boca, pero antes de que pudiera decir una sola excusa, el ex de Ford comenzó a caminar hacia ellos. Sin pensar, Robert agarró la cara de Ford y se inclinó hacia él. El casi beso, o el momento en que Robert casi murió de vergüenza.
Fue puro reflejo, un intento de vender el romance falso antes de que el ex de Ford pudiera sentirse demasiado satisfecho. La respiración de Ford se cortó ligeramente. Sus ojos azules se oscurecieron y por un instante, solo un instante, Robert olvidó lo que estaban haciendo. Luego Ford esbozó una sonrisa. Del tipo peligroso. Robert se dio cuenta de su error exactamente 2 segundos demasiado tarde. Porque en lugar de alejarse de inmediato, Ford inclinó la cabeza ligeramente. Como desafiando a Robert a realmente hacerlo. Robert entró en pánico y eligió derribar un vaso de agua en su lugar. El agua se derramó por toda la mesa y Ford finalmente dejó escapar un profundo suspiro de exasperación. Romance murmuró, secando su camisa arruinada con una servilleta. ¿De verdad eres un maestro en esto? Robert lo ignoró, sin mirar intencionadamente al ex de Ford mientras el hombre pasaba sin decir una palabra. Internet se vuelve loco de nuevo. Para cuando Robert llegó a casa, el daño ya estaba hecho. Su momento de casi beso había sido capturado en cámara. Alguien, de alguna manera, había tomado una foto en el momento perfecto de ellos. Ford inclinándose, los ojos abiertos de Robert llenos de pánico. Y el suave resplandor de la luz de las velas haciéndolos parecer una pareja sacada de un cartel de comedia romántica. La foto estaba en todas partes. La forma en que se miran. La intensidad. Alguien que me sostenga. ¿Viste esa mirada? Eso no es falso. Artículo aleatorio. Robert Monroe y Ford Langley. Almas gemelas accidentales. Robert miró su teléfono, luego al techo, y luego de nuevo a su teléfono. Ford le escribió, me voy a lanzar al océano. Su teléfono vibró. Ford, sugiero una opción menos dramática. Como cenar mañana. Robert enterró su cara en la almohada. Comenzaba a sospechar que Ford estaba disfrutando esto un poco demasiado. Cosas extrañas que aprendes cuando finges salir con alguien. A pesar del caos en las redes sociales, Robert no podía negar una cosa. Cuanto más tiempo pasaba con Ford, más empezaba a notar pequeños detalles extraños sobre él. Como que Ford odiaba los arándanos, pero aún comía muffins de arándano como si fueran una experiencia religiosa. O como Ford, a pesar de su imagen de hombre de negocios, tenía un punto débil secreto por los programas de televisión de realidad terribles. Y luego estaba Ford aprendiendo cosas. Haz sobre Robert también. ¿Sabías que hablas dormido?, dijo Ford una mañana, mientras sorbía su café. Robert, a medio bocado de su bagel, se atragantó. Disculpa. Lo haces. Anoche murmuraste algo sobre que las palomas están subestimadas. Robert se puso rojo. Ay, eso es información clasificada. Ford sonrió, tomando otro sorbo de café. Ya no más. Robert gimió, presionando su frente contra la mesa. Esta relación falsa lo iba a matar. Capítulo 3. O no, de hecho esto nos gusta. Robert había estado lidiando con las consecuencias imprevistas de esta relación falsa durante semanas. Lo que comenzó como un plan simple para hacer que sus ex se pusieran celosos se había convertido en algo mucho más grande, más complicado y extremadamente más confuso. Para empezar, sus ex. Totalmente indiferentes. Oh, claro. El ex de Robert había enviado 1 o 2 mensajes tibios que se sentían más como curiosidad educada que arrepentimiento. Y el ex de Ford había levantado una ceja perfectamente cuidada hacia ellos durante una gala benéfica. Pero eso fue todo. ¿El verdadero problema? Todo el mundo estaba obsesionado con ellos. Una invitación que Robert no pudo rechazar. Comenzó con un mensaje inocente de Ford. ¿Estás libre este fin de semana? Robert tontamente asumió que se trataba de un brunch u otra salida pública. Sí, ¿por qué? Vas a una boda conmigo. Robert miró el mensaje, luego lo volvió a leer. Luego lo leyó de nuevo. ¿Perdón? Es la boda de mi primo. Evento familiar. Necesito un acompañante. Y yo necesito terapia, pero no todos podemos obtener lo que queremos. Desafortunadamente, Ford no era el tipo de hombre que aceptaba un no por respuesta. Así fue como Robert se encontró en el auto de Ford, acelerando por la autopista hacia una lujosa propiedad campestre, planeando mentalmente su escape. Conozca a la abuela, la amenaza. La finca familiar de Ford era imponente, el tipo de lugar que gritaba viejo dinero e inquebrantables tradiciones familiares. Pero nada era tan intimidante como la abuela de Ford. La mujer era pequeña, pero se movía con la autoridad de un general. Y en el momento en que vio a Robert, se enfocó en él como un misil teledirigido. Así que eres tú, dijo, con los ojos brillando. Robert vaciló. ¿El qué? La abuela de Ford sonrió. Demasiado dulcemente. Eres de quien mi nieto ha intentado fingir que no está enamorado. Robert se atragantó con aire. Ford, que estaba a su lado, ni siquiera parpadeó. Abuela.
No me abueles, coma lo reprendió, acariciándole la mejilla a Robert. Este es guapo, Ford. Deberías quedártelo. Robert no estaba seguro de si sentirse halagado o correr por su vida. La boda, el baile y el momento que fue demasiado lejos. Robert había asistido a suficientes bodas, pero ninguna como esta. El lugar era irreal, con luces de hadas colgadas a través de un enorme jardín. Música en vivo y personas que parecían sacadas de revistas. Se suponía que no debía importarle lo bien que se veía Ford en un smoking. Pero le importaba. Y sobre todo, no se suponía que debía perderse en el momento cuando Ford lo llevó a la pista de baile. Baile de novios falsos, ¿verdad?, dijo Ford. No lo sé. ¿Verdad?, dijo Ford, mientras colocaba una mano en la cintura de Robert. Robert puso los ojos en blanco, colocando su propia mano en el hombro de Ford. Si me pisas, te demandaré. Se movían sin esfuerzo, deslizándose por el suelo. Se suponía que era una exhibición, otra actuación para el público. Pero en algún momento entre las risas, la calidez de la mano de Ford y la forma en que sus cuerpos encajaban tan fácilmente, algo cambió. El agarre de Ford se tensó, solo un poco. El corazón de Robert se saltó un latido. Y luego, como si el universo mismo quisiera arruinar el momento. Un aguacero repentino hizo que los invitados corrieran para refugiarse. Atrapados en la habitación del hotel, con una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Robert y Ford apenas llegaron a su suite del hotel empapados. Antes de que Robert se volviera hacia él. Bueno, dijo Robert, sin aliento. Eso fue inesperado, lo ofreció Ford, aflojándose la corbata. Robert señaló con un dedo, eso fue, un baile extrañamente bueno. Y no sé cómo me siento al respecto. Ford simplemente sonrió con malicia. Parecía que lo disfrutabas. Robert se negó a admitir la verdad. En cambio, sacudió la cabeza con fuerza y se dirigió al baño para cambiarse. Todavía podía sentir la mirada de Ford posarse en él. Y maldita sea, le gustaba. La confusión de la cama. La habitación del hotel era elegante, pero aparentemente Ford se había olvidado de reservar 2 camas. Robert miró la enorme cama quínsice como si fuera una trampa. Tú planeaste esto, acusó. Ford levantó una ceja. No soy tan astuto. Eso es exactamente lo que diría una persona astuta. Pero al final, no había opción. Y así, se quedaron dormidos en lados opuestos de la cama. Ambos fingiendo que esto era totalmente normal. Despertándose en una posición que definitivamente no era normal. Robert se movió, cálido y cómodo. Algo sólido y cálido estaba envuelto alrededor de su cintura, sujetándolo cerca. Le tomó exactamente 3 segundos a su cerebro ponerse al día. El brazo de Ford. El brazo muy real, muy sólido de Ford estaba envuelto a su alrededor. Su aliento cálido contra la parte posterior del cuello de Robert. Surgió el pánico, excepto que no se sentía mal. Se sentía seguro, y por alguna razón, Robert no se movió. Celos, el invitado no bienvenido. Robert logró funcionar de manera algo normal a la mañana siguiente. Hasta que un extraño ridículamente atractivo coqueteó con Ford. Robert no estaba seguro de por qué su estómago se retorcía desagradablemente. Cuando el hombre alto y de cabello oscuro se inclinó. Riendo un poco demasiado con el humor seco de Ford. No estaba seguro de por qué sintió el repentino y abrumador deseo. De meterse entre ellos. Y antes de que pudiera detenerse, lo hizo exactamente. Ford parpadeó ante él con diversión. ¿Algo malo? Robert resopló. No, solo estoy aquí, casualmente. Ford, ¿estás celoso? ¿Qué? No. Los celos son una emoción débil. Simplemente creo que está demasiado cerca. El espacio personal es importante. Ford, aún con una sonrisa, apoyó una mano en la cintura de Robert. Robert casi se cortocircuitó. Y luego, porque el karma es cruel, su propio ex apareció de repente. Robert se volvió. Su ex parecía sorprendido, y peor, interesado. Por primera vez desde que todo este plan ridículo comenzó. La actitud de Ford cambió completamente. Su mandíbula se tensó, su mano en la cintura de Robert, acercándolo más. Y luego Ford, normalmente tan compuesto, tan increíblemente sereno. Se inclinó y murmuró, lo suficientemente bajo para que solo Robert escuchara. Intenta no parecer tan nervioso, querido. El cerebro de Robert implosionó. Y de repente, fingir estar juntos se sentía mucho más complicado de lo que se suponía. Capítulo 4. La línea entre lo falso y lo real es borrosa. Y no estamos listos para esta conversación. Robert debería haberlo visto venir. Toda esta relación falsa había comenzado como un plan simple.
Uno que debería haber permanecido bajo control. ¿Pero ahora? Ahora estaba de pie en medio de un evento benéfico abarrotado. Con la boca peligrosamente cerca de la de Ford. Su corazón latiendo como si acabara de saltar de un acantilado sin paracaídas. ¿Y la peor parte? Había sido su idea besar a Ford. El momento que lo cambió todo. Comenzó lo suficientemente inocente. Robert había estado perfectamente contento, sorbiendo su champán. Y pretendiendo que no estaba sintiendo emociones extrañas hacia Ford últimamente. Y luego entró su ex. Luciendo molesto bien, vestido con un traje caro. Y llevando esa expresión exasperantemente engreída que decía: te veo, pero no estoy seguro de que me importe. Todo el cuerpo de Robert se tensó. Y luego, como si el universo quisiera hacer su noche aún peor. Su ex realmente empezó a caminar hacia él. El pánico recorrió el sistema de Robert. No pensó. No planeó. Simplemente agarró a Ford por las solapas, lo bajó y lo besó. La inhalación aguda de Ford fue la única advertencia antes de que inclinara la cabeza y devolviera el beso. Y ahí fue cuando todo se descarriló. Porque en lugar de un beso rápido y performativo, los labios de Ford eran cálidos, firmes y lentos, como si lo estuviera saboreando. Como si significara algo. El cerebro de Robert cortocircuitó. Porque de repente no se trataba de sus exes. No se trataba de demostrar un punto. No se trataba de su estúpido esquema de citas falsas. Eran solo ellos. Y por un segundo aterrador, Robert olvidó que estaban fingiendo. Era demasiado real. Demasiado profundo. Demasiado. Así que hizo lo único que pudo pensar. Se apartó como si se hubiera quemado, dio media vuelta y huyó. Atención, modo crisis total. Robert estaba teniendo una crisis. Ford, molestamente, no lo estaba. A la mañana siguiente, Robert se sentó en su apartamento, envuelto en una manta de negación. Sorbiendo agresivamente su café. Olivia, sentada enfrente de él. Tenía la expresión de alguien viendo un choque de trenes en cámara lenta. Entonces, déjame ver si entiendo, dijo, removiendo su té. ¿Besaste a Ford? Beso falso. Robert corrigió rápidamente. Fue un beso táctico. ¿Fue? Lo agarraste. En público. Con testigos. Eso no es un beso táctico, cariño. Eso es una declaración de guerra. Robert gimió. Esto es malo. Olivia sonrió con picardía. ¿Lo es? Porque por lo que he visto, ustedes dos parecen salir en el póster de una película romántica. Robert la miró con enfado, lo cual no ayudó. Y luego, como si su vida ya no estuviera hecha un desastre, su teléfono vibró. Ford, necesitamos hablar. Encuéntrame en mi oficina. Robert quería morir. Ford, como siempre, era inescrutable. Robert marchó hacia la oficina de Ford, preparado para la batalla. Pero Ford. Él simplemente se reclinó en su silla. Estudiándolo con calma como si no estuviera molesto en absoluto. Robert, dijo Ford con suavidad. Ford, dijo Robert, igualando su tono con un extra de sarcasmo para protección emocional. Una pausa. Entonces Ford sonrió con picardía. ¿Huiste anoche? Robert levantó las manos. Entré en pánico. Sucede. El cerebro humano es raro, ¿vale? La expresión de Ford no cambió. ¿Te arrepientes? Por supuesto. Un destello de algo maldito e ilegible cruzó el rostro de Ford. Robert no estaba seguro de por qué eso parecía la respuesta equivocada. Amigos y familiares comienzan a notar. La semana siguiente, Robert trató de fingir que todo era normal. No lo era. Porque de repente todos a su alrededor empezaron a notar cosas. El mejor amigo de Ford, Damien, un hombre con demasiada percepción. Y cero paciencia para tonterías, le dio a Ford una mirada incisiva durante las copas. Lo miras como si hubiera puesto las estrellas en el cielo, dijo. Ford no reaccionó. Eso es dramático, bufó Damien. Te he conocido durante años. Nunca has mirado a nadie así. Ford rodó los ojos, pero no discutió. Mientras tanto, Robert tenía sus propios problemas. Su hermana, Sofía, le sonrió durante el brunch. Entonces, ¿cuándo es la boda? Robert se atragantó con su mimosa. ¿Qué? Sofía se acercó. Vamos. Prácticamente ya son una pareja casada. Solo admite que te gusta. Robert se negó a admitir nada. La secuela. Las cosas empeoraron cuando Ford recibió un mensaje de texto de su ex. Robert lo vio por accidente e inmediatamente entró en modo de pánico DEFCON 1. ¿Por qué te está enviando mensajes tu ex?
Ford parpadeó. ¿Por qué te importa? No me importa, dijo Robert demasiado rápido. Es solo sospechoso. Eso es todo. Sospechoso. Ford sonrió con malicia, inclinándose. ¿Estás celoso? ¿Qué? No. Los celos son una emoción débil, y yo soy muy fuerte. Ford, claramente disfrutando esto. Oh, ladeó la cabeza. Eres lindo cuando mientes. Robert quería golpearlo y también besarlo de nuevo, lo cual no era ideal. Mientras tanto, Ford tenía su propio problema de celos. Porque en un evento de negocios, el ex de Robert tuvo el descaro de coquetear con él. Ford, quien normalmente era la imagen del autocontrol. De repente tenía su brazo alrededor de la cintura de Robert, acercándolo de una manera que no era para nada necesaria. Robert, con la respiración entrecortada, miró hacia arriba. Ford. La mandíbula de Ford estaba tensa, sus ojos azules afilados. No me gusta que él te mire, murmuró. El corazón de Robert golpeaba contra sus costillas, porque esto se sentía real. Demasiado real. Y de repente todo dentro de él se rompió. Confesión accidental. De vuelta en el apartamento de Ford, Robert paseaba, frustrado más allá de lo creíble. Ford lo miraba calmadamente. Algo va mal. Sí, espetó Robert. Porque ni siquiera sé si todavía estamos fingiendo. Las palabras quedaron en el aire. La expresión de Ford finalmente se quebró. Por una vez, parecía completamente sorprendido. La respiración de Robert era temblorosa. Su corazón latía con fuerza. Ford dio un paso lento hacia adelante. Di eso de nuevo, Robert apretó los puños. Pero no pudo. Porque si lo decía de nuevo, significaría admitir todo. Así que, en cambio, dio media vuelta y salió furioso. Capítulo 5. Una historia de amor que no esperábamos. Robert siempre se había considerado un hombre lógico. Excepto, aparentemente, cuando se trataba de Ford Langley. Porque evitarlo debería haber sido fácil. Debería haber sido tan simple como ignorar mensajes, rechazar invitaciones. Y bloquear cada uno de los momentos que habían pasado juntos. Pero la realidad tenía otros planes. En cada lugar al que miraba, había recordatorios de Ford. La taza de café medio vacía en su cocina, la que Ford había usado la última vez que estuvo. La corbata que Robert había robado, tomado prestada, del armario de Ford y olvidado devolver. Incluso su teléfono lo estaba traicionando, mostrando notificaciones de las redes sociales. Última hora. La pareja de poder Ford y Robert no ha sido vista juntos en más de una semana. ¿Problemas en el paraíso? Robert gimió y lanzó su teléfono al sofá. Ford, por supuesto, no estaba evitando nada. Ford Langley era muchas cosas. Increíblemente confiado, injustamente atractivo y terco como un diablo. Así que cuando Robert comenzó a evitarlo, Ford hizo lo único lógico. Lo confrontó, y así fue como Robert se encontró emboscado en el trabajo. Ford esperando casualmente fuera de su oficina, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Robert, a mitad de un sorbo de café, casi se ahoga con su propia existencia. Ford, croó. Con los ojos moviéndose como un criminal escapando, Ford levantó una ceja. Robert. ¿Qué estás haciendo aquí? Me has estado ignorando. Robert soltó una risa nerviosa. No. He estado ocupado. Y ocupado. Ford cruzó los brazos. ¿Haciendo qué? Robert soltó lo primero que se le ocurrió. Impuestos. Ford miró fijamente. Es septiembre. Preparación anticipada, dijo Robert débilmente. Ford inclinó la cabeza, sus penetrantes ojos azules se fijaron en Robert como un depredador que percibe debilidad. Y luego, en una voz baja y medida, preguntó, ¿quieres que esto sea real? El cerebro de Robert se apagó. Su corazón latía con fuerza. Porque Ford no estaba bromeando. No estaba sonriendo. No estaba jugando. Estaba preguntando. Y por primera vez en semanas, Robert no tenía idea de qué decir. El beso que no fue falso. La oficina estaba en silencio. Demasiado silencio. Ford dio un paso más cerca, su presencia abrumadora de la mejor manera posible. La respiración de Robert se entrecortó. Di algo, murmuró Ford. Robert quería hacerlo. Pero en lugar de palabras, hizo algo increíblemente, desesperadamente, peligrosamente estúpido. Lo besó. Y esta vez, no fue para aparentar. No se trataba de exceso o celos o de demostrar algo. Fue lento, prolongado, suave, y sabía a todo de lo que Robert había estado huyendo. Los dedos de Ford rozaron su mandíbula, su toque suave pero seguro.
Como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Robert se derritió. Porque esto ya no era un juego. Y eso le asustaba más que nada. Los giros indeseados. Robert apenas tuvo tiempo de procesar el beso que cambiaría su vida antes de que ocurriera el desastre. Porque como si el universo tuviera un sentido del humor retorcido. Ambos exes hicieron su reaparición de repente. Primero, el ex de Ford. Robert había estado de pie junto a Ford en un evento. Sintiéndose cálido y seguro en su relación ya no tan falsa. Cuando una voz demasiado familiar interrumpió. Ford. Robert se volvió bruscamente, solo para ver al ex de pie allí. Luciendo como si acabara de salir de la portada de una revista. El hombre sonrió. Todo encantó. Esperaba que pudiéramos hablar. Toda la actitud de Ford se volvió fría. El estómago de Robert se retorció. Y luego, como si las cosas no pudieran empeorar, apareció el propio ex de Robert. Robert usó el tono suave de actuar arrepentido. El que solía derretir su determinación. ¿Solía? He estado pensando en nosotros, continuó su ex. Podría haber cometido un error. Robert parpadeó. Lo siento. Podrías haber cometido un error. El ex sonrió como si esperara que Robert cayera en sus brazos. Por un segundo salvaje, Robert pensó. Esto es todo. Este es el momento en que conseguimos lo que queríamos. Pero cuando miró a Ford, que parecía completamente desinteresado con su ex, Robert sintió que una realización repentina e innegable lo golpeaba. No le importaba. Ni sobre su ex. Ni sobre recuperarlo. Porque la única persona que le importaba, la única persona que importaba, era Ford. Y por la forma en que la mano de Ford se apretó alrededor de la suya. La forma en que sus ojos ardían con algo peligroso y real. Robert supo que Ford sentía lo mismo. Saliendo juntos, de la mano. Robert se giró hacia su ex, exhalando profundamente. Sí, no dijo. No estoy interesado. El rostro de su ex cayó de la sorpresa. Robert. Robert no lo dejó terminar. Porque ya estaba alejándose con Ford justo a su lado. Ford no dijo ni una palabra. Simplemente apretó la mano de Robert más fuerte. Como si no fuera a soltarlo. ¿Y Robert? Robert se aferró igual de fuerte. Porque por primera vez desde que este plan ridículo comenzó. No estaba alejándose de un plan. Se estaba alejando con el hombre que amaba. Capítulo 6. Mentimos a todos, pero no a nosotros mismos. Robert había estado en muchos lugares hermosos antes. Pero nada, nada. Se comparaba con la casa privada en la playa a la que Ford lo había llevado. La casa estaba en el borde de una costa aislada. Donde las arenas doradas se extendían por millas y las olas rompían perezosamente contra la orilla. Ventanas de piso a techo bañaban todo de luz solar. Y el aire salado del mar hacía que todo se sintiera más ligero, más libre. Como un sueño del que ninguno de los dos quería despertar. Por primera vez en meses, no había cámaras. No había publicaciones falsas en redes sociales, no había exenlaces rondando las esquinas. Solo ellos. Y Robert no sabía qué hacer con eso. Coqueteando sin un guión. Eres terrible en vacacionar, comentó Ford. Viendo a Robert reorganizar la nevera por tercera vez. Robert, descalzo y con una sudadera que definitivamente no era suya, resopló. Discúlpame por querer mis grupos de comida separados como una persona civilizada. Ford sonrió con picardía. ¿Tú piensas que separar los condimentos de las bebidas es civilización? Sí, replicó Robert. A diferencia de algunas personas, no quiero que mi botella de agua huela a ajo aioli. Ford, en lugar de responder, lo miró fijamente. Esa mirada traviesa y peligrosa. Robert la había visto antes. Justo antes de que Ford dijera algo que lo dejaba en blanco. Y por supuesto, robaste mi sudadera, murmuró Ford. Robert se congeló. El calor subió por su cuello. No hice tal cosa. Ford se acercó, extendiendo la mano para tirar suavemente del tejido cerca del hombro de Robert. ¿Lo hiciste? ¿Y te queda bien? Robert casi se cortocircuitó en el acto. Esto no era actuación. No era para el espectáculo. Eran solo ellos, riendo, bromeando, coqueteando libremente. Y se sentía peligrosamente natural. Rompiendo finalmente la tensión. Aquella noche, se sentaron en la plataforma de madera con vistas al océano, envueltos en mantas, bebiendo vino. Robert había pasado la mayor parte del día convenciéndose de que no estaba enamorado de Ford Langley. Y fracasando. Miserablemente. Porque no se trataba solo del coqueteo o las sudaderas robadas o la forma en que Ford lo miraba. Como si fuera algo raro e imposible. Se trataba de lo fácil que era.
De cómo Ford siempre sabía qué decir. De cómo Robert se sentía seguro. Realmente seguro. Con él. Y, Dios lo ayudara, cuanto quería que Ford lo besara otra vez. Lo cual probablemente fue la razón por la que dijo lo siguiente sin pensar. Esto es raro. Ford levantó una ceja. Vas a tener que ser más específico, Munro. Robert se giró, encontrando su mirada. ¿Esto? Nosotros. El hecho de que todavía estamos aquí haciendo lo que sea que esto es. Que ya no estamos fingiendo y aún se siente. Ford se inclinó ligeramente. ¿Se siente como qué? Robert tragó. Como algo real. Un silencio cargado llenó el aire. Luego, finalmente, Ford dejó su copa, se acercó y tomó el rostro de Robert. Y cuando lo besó, fue suave, lento y lleno de todo lo que ninguno de los dos había dicho todavía. Robert se derritió. Porque esta vez no estaba confundido. No estaba cuestionando nada. Él simplemente sabía. Promesas no dichas en la oscuridad. Apenas llegaron adentro antes de que Ford lo empujara contra la pared. Besándolo hasta dejarlo sin aliento. Robert soltó una suave risa contra los labios de Ford. Eres una amenaza. ¿Te gusta? Robert no podía discutir con eso. Tropezaron hacia el dormitorio, con las manos explorando. Susurros que se convertían en risas mientras colapsaban juntos sobre el colchón. Ford se mantenía sobre él. Sus ojos azules oscuros con algo más profundo que el deseo. Dime que esto ya no es falso, murmuró Ford. Robert levantó la mano, trazando un pulgar por su mejilla. No lo ha sido desde hace mucho tiempo. Ford exhaló, apoyando su frente contra la de Robert. Ahora estás atrapado conmigo, bromeó Robert, sonriendo como un idiota enamorado. Ford lo besó de nuevo, y Robert nunca había estado más feliz de perder un juego. El momento de cierre. A la mañana siguiente caminaron por la playa, de la mano. Ford tenía su teléfono afuera, desplazándose por publicaciones antiguas. Mira esto. Le mostró a Robert una de sus primeras fotos de pareja falsa. La que se hizo viral. Robert resopló. Nos vemos ridículos. Ford sonrió. Nos vemos enamorados. Robert inclinó la cabeza. ¿Estás diciendo que deberíamos recrearla? Ford ni siquiera dudó. Sí. Así que lo hicieron. Pero esta vez, cuando Ford le rodeó con el brazo, cuando Robert se recostó sobre él. Cuando la cámara capturó el momento, era real. Y cuando Robert miró hacia arriba, Ford ya lo estaba mirando, sonriendo. Le mentimos a todos, murmuró Ford. Robert le apretó la mano, acepta nuestros corazones. Y luego Ford lo besó. Fin. Epílogo, felices y molestamente para siempre. Un año después, Robert Monroe todavía estaba tratando de entender. Cómo diablos su vida se había convertido en una comedia romántica. Porque incluso después de todo este tiempo, después de caer de bruces en una relación falsa, que se convirtió en algo dolorosamente real. Después de hacer que accidentalmente todo el Internet se obsesionara con su historia de amor. Después de besar a Ford Langley hasta olvidar cómo formar pensamientos coherentes. Ford seguía siendo un censurado. Aquí. Y Robert aún no se acostumbraba a eso. La vida con Ford, o cómo Robert sigue perdiendo cada discusión. Absolutamente no. Robert cruzó los brazos, parado en medio de su apartamento compartido. Ford, luciendo tan despreocupado como siempre, simplemente ajustó la pintura ridículamente cara. Que acababa de colgar sobre su sofá. Se queda. Ford, es horrible. Es abstracta. Parece que un niño derramó ketchup en un lienzo. Ford sonrió con superioridad. Entonces estás de acuerdo en que es arte. Robert le señaló con un dedo muy agresivo. Eres una amenaza para el diseño de interiores. Ford solo sonrió, se acercó y lo besó. En medio de su discusión. Y Robert, como siempre, se derritió como un idiota. Se apartó con una mueca que no engañaba a nadie. No puedes simplemente besarme para ganar discusiones. Ford murmuró. Parece que está funcionando, refunfuñó Robert. Te odio. Ford rodeó con sus brazos a Robert, atrayéndolo más cerca. Mentiroso. Y, está bien. Quizás Robert lo fuera. Solo un poco. Internet sigue pensando que son falsos. Spoiler, no lo son. En algún momento, Robert dejó de revisar sus menciones en las redes sociales. Porque por mucho que pasara el tiempo, la gente seguía convencida de que estaban fingiendo. El reino del té. Ha pasado un año, y todavía creo que Robert y Ford nos están estafando. Ninguna pareja es tan perfecta. Max, si no se comprometen pronto, demandaré por angustia emocional.
Definitivamente no es Ford. Son muy reales. Yo lo sabría. Ford. Robert se había reído durante 10 minutos seguidos cuando Ford realmente tuiteó eso. Ford, por supuesto, no había mostrado ningún remordimiento. Eres terrible, murmuró Robert, viendo a Internet perder la cabeza colectivamente. Ford simplemente se encogió de hombros, tomando su mano como si fuera lo más natural del mundo. Y aún así, me amas. Robert abrió la boca para argumentar, y luego la cerró de inmediato. Porque Ford tenía razón. De nuevo. Una propuesta no tan falsa. Sucedió un martes cualquiera. Robert estaba haciendo café, ocupado en sus propios asuntos. Cuando Ford, fastidiosamente tranquilo, devastadoramente guapo Ford, entró en la cocina y dijo, casualmente. Como si no fuera a arruinarle toda la mañana a Robert. Cásate conmigo. Robert, a medio sorbo, se atragantó violentamente. Se giró, tosiendo. Lo siento. ¿Qué? Ford simplemente se apoyó en el mostrador, mirándolo con una suave sonrisa. ¿Me oíste? Robert parpadeó, luego entrecerró los ojos. Esto no es otra de tus estrategias de marketing, ¿verdad? Los labios de Ford se curvaron hacia arriba. No. Solo yo, queriendo pasar la eternidad contigo. Robert se congeló. Porque Ford, tranquilo, inescrutable, molesto con su arrogancia, lo miraba como si cada palabra fuera sincera. Y Robert, por primera vez en su vida, no tenía nada sarcástico que decir. En cambio, dio un paso adelante, rodeó el cuello de Ford con sus brazos. Y susurró con sus labios. ¿Bien? Porque ahora estás atrapado conmigo. Ford sonrió, esperando con ansias eso, Monroe. Y cuando Ford lo besó, lento y lleno de promesas,